Amén. Buenas noches a todos. Un privilegio, un honor estar aquí con ustedes. ¿Cuántos saben que hicieron un excelente trabajo los hermanos? Amén. Aquí tenemos a las nuevas generaciones y el hermano dijo que no bailaran, pero vi a varios bailando, así que al rato voy a abrir el altar para que se arrepientan, no se vayan al infierno. Amén. Amén. Abran sus Biblias en 2 de Reyes, capítulo 6. Por favor, 2 de Reyes, capítulo 6. Amén. Yo creo que aquí muchos tienen este don. Muchos de aquí han de tener este don, porque yo lo tengo. Es el don de perder las cosas. ¿Quién tiene ese don? Levante su mano. Amén. Somos bien talentosos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y sabes que yo tengo el don de perder llaves, perder lentes. En mi casa hay una maldición que se llama la maldición del calcetín. Amén. Al principio eran mis hijos los que perdían sus calcetines, pero ahora también yo. Amén. Los amarro, los pongo juntos, los meto a lavar y desaparece uno, hermanos. Es la maldición del calcetín perdido. Pero sabes que yo estaba leyendo una historia de un señor que llevaba 51 años de casado. Este señor ya tenía 71 años y estaba nadando en una playa ahí en Dubái, cuando de repente se da cuenta que su anillo de matrimonio de 51 años se cae hasta el fondo del mar. Casi imposible poder encontrar un anillo en las aguas del mar. Él trató en sus propias fuerzas de encontrarlo, obviamente no lo pudo encontrar, así que tuvo que contratar a alguien más, tuvo que contratar a un buzo profesional para que fuera ahí con un equipo especial, se metiera por 3 horas al agua para buscar ese anillo, algo pequeño, algo muy pequeño, pero con mucho valor, y que no tenía la intención de perderlo. Después de 3 horas este buzo salió a flote y salió con el anillo en su mano. Qué tremendo que este hombre pudo encontrar algo que se había perdido, que no era su intención, era algo muy pequeño, pero muy valioso. Y sabes que en esta noche quiero decirte que a veces podemos perder cosas muy pequeñas en nuestra vida, cosas pequeñas, cosas que no tenemos la intención de perderlas. Sin embargo, las perdemos y ¿sabes qué? Tienen un valor emocional, espiritual y personal muy, muy importante para nosotros. Puede ser una pérdida emocional, una pérdida de paz, una pérdida con nuestra relación con Dios, una relación con alguien. Y ¿sabes qué? No tenemos la intención de perderlo. Pero ayer yo prediqué acerca de que nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestro Dios es bueno y a Dios le interesa lo que a nosotros nos interesa. A Dios le duele lo que a nosotros nos duele. Y en el texto que vamos a leer en 2 de Reyes, capítulo 6, vamos a ver en nuestro texto a Eliseo. Eliseo se encontraba entrenando a unos jóvenes profetas. Estos eran unos profetas discípulos, eran jóvenes, y él los estaba entrenando ahí. Pero sabes que estos jóvenes también estaban trabajando con unas hachas y estaban cortando árboles para poder construir más chocitas o casas donde ellos se podían quedar. Pero aquí en el texto hay un profeta, no mencionan su nombre, que él pide prestada una hacha, porque en ese entonces era muy caro poder obtener una hacha. Y así que pide prestada una hacha, empieza a cortar las ramas del árbol, cuando de repente sale volando el hacha y cae en lo profundo del agua. Algo pequeño, algo que él no tenía ni la más mínima intención de perderlo. Y no solamente eso, sino que era prestado. Pero llegó el hombre de Dios y el hombre de Dios vino a ayudarlo. Le dijo: ¿dónde tiraste? ¿O dónde se cayó el hacha? Él señaló. El hombre de Dios, Eliseo, aventó un palo allá al agua y de repente salió el hacha. Quiero predicar un sermón que he titulado Encontrando el hacha perdida. 2 de Reyes, capítulo 6.
del 4 al 7 dice: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que eres todopoderoso, que eres el Dios de los milagros, el Dios de restauración, Señor. Tú eres el Dios que ayudas a encontrar lo perdido. Yo te pido, unge a tu siervo en esta noche, derrama de tu Espíritu Santo, respalda tu palabra con señales, prodigios y maravillas. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Vamos a ver en primer lugar, perdiendo algo pequeño. Qué tremendo, hermanos. Aquí vemos a Eliseo, este gran hombre de Dios. ¿Sabes qué? Para mí Eliseo era uno de estos héroes del Antiguo Testamento. Nada más imagínate lo que Dios hizo a través de este hombre. Dios lo utilizó para hacer cosas grandes, hacer cosas majestuosas. Lo utilizó para dividir las aguas del río Jordán. Lo utilizó para sanar las aguas contaminadas de Jericó. Lo utilizó para sanar un leproso, resucitar un niño. Cosas impresionantes, señales, prodigios, maravillas enormes, grandes, seguían el ministerio de ese hombre de Dios. Pero ahora lo vemos en el texto y se encuentra con un jovencito que pierde algo pequeño. Pierde un hacha que se cae en el agua. Y ahora Dios lo utiliza, amén, para que esta hacha flote. ¿Y sabes qué? ¿Por qué haría Dios que flotara esta hacha? ¿Por qué incluiría Dios este milagro? Siendo que Dios lo utilizó haciendo milagros poderosos, grandes. ¿Sabes por qué? Porque a veces los milagros más pequeños son los que traen mensajes muy, muy grandes. ¿Sabes? En aquellos tiempos el hierro era muy escaso. Los estudiantes obviamente no tenían el dinero para poder comprar este hierro que era escaso y a su vez era demasiado caro. Solamente la gente adinerada podía tener hachas, amén. Así que él tuvo que pedir prestada esta hacha. Ahora la pierde, no era su intención perderla, pero ahora la pierde y no es de él. En ese entonces, si no tenías dinero para pagar, prácticamente te hacías esclavo por esa deuda toda tu vida. Al menos que llegara alguien para ayudarte a pagar la deuda. Y sabes que hay cosas que perdemos, hermano y hermana, en nuestras vidas. Cosas pequeñas, cosas que parecen insignificantes, pero ponte a pensar en esto. No solamente el hacha no era de él, sino que sin el hacha, este joven no podía seguir avanzando en la obra de Dios. Él no podía seguir cortando esos árboles para edificar, amén, estas cabañas o casas donde estaban viviendo. Y ¿sabes qué? Tú y yo estamos en nuestro caminar cristiano y de repente perdemos cosas pequeñas que puede incluso parecer, amén, insignificante para la gente alrededor de nosotros. Pero ¿sabes qué? Sin estas cosas pequeñas no podemos seguir adelante edificando la obra de Dios. Pensamos que no pasa nada, pero sí nos detiene. Este joven no podía seguir con la obra, no podía seguir cortando árboles. ¿Por qué? Porque había perdido el hacha. Y ¿sabes qué? A este joven le importaba mucho encontrar esa hacha, y Dios, que es bueno, envió a Eliseo para que le ayudara a encontrarlo. Algo que parecía pequeño, algo que parecía insignificante, pero ¿sabes qué? Dios, déjame decirte en esta noche, Dios es bueno, Dios nos ama, y Dios en esta noche se fija en los detalles más pequeños de nuestra vida. ¿No es bueno nuestro Dios? Cosas que a lo mejor esto es insignificante, y Dios dice: ¿sabes qué? Yo veo tu dolor. Eso pequeño que a lo mejor nadie puede ver,
yo lo puedo ver y yo te quiero ayudar a restaurarlo, a encontrarlo. Sin importar qué tan pequeño sea, a Dios le importa. Quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que has perdido que Dios puede y Dios quiere restaurar? Algo especial, algo que significaba algo para ti y que en esta noche dices, Pastor Tony, no lo tengo. No lo tengo. Y ¿sabes qué? No estoy hablando de algo físico. Puede ser algo emocional, puede ser algo en tu relación con Cristo que deseas. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé mi caminar cristiano, recuerdo tener este fuego sobrenatural, esta pasión por Dios, por las almas, por su palabra, y ya no lo tengo. Hay personas que han perdido su paz. Hay personas, amén, que han perdido su esperanza. Y tú puedes estar en la iglesia en esta noche, puedes estar alabando a Dios, puedes estar sonriendo, pero por dentro hay tristeza, hay dolor, porque hay algo que has perdido. Algo que no era tu intención perderlo. Algo que aunque era pequeño tenía un valor muy fuerte, muy grande, y por ende no está siendo tan efectivo para la obra de Dios. En segundo lugar, quiero ver dónde lo perdiste. ¿Dónde lo perdiste? Qué tremendo que Eliseo se le acerca al joven y le dice, oye, pues ¿dónde lo perdiste? ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿Sabes por qué? Porque es a través de la humildad y la honestidad que Dios le va a ayudar a encontrarlo. Es a través de la humildad. La Biblia dice, todo aquel que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios tiene un plan para nosotros. Y al humillarnos delante de Dios estamos diciendo, Señor, yo reconozco que necesito tu ayuda. ¿Por qué venimos al avivamiento? No venimos al avivamiento porque el pastor Gilberto, amén, anunció una actividad más para la iglesia. ¿Algo en el calendario? El pastor Gilbert me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos un avivamiento. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos dirija. Pero la única manera que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a hablar, que Dios nos va a dirigir, hermanos, es a través del camino de la humildad y la honestidad. Reconocer, Señor, necesito tu ayuda. Reconozco que apartado de ti, Señor, nada puedo hacer. Ayer hablé acerca de la oración. Y la oración es una marca de humildad en una persona que reconoce que necesita que Dios le ayude. Según el Reyes 6:6 en nuestro texto dice, el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Este joven tuvo que ser honesto, amén, y decir dónde se cayó. ¿Por qué? Porque la restauración comienza con la honestidad. En esta noche, hermano y hermana, Dios te dice, hey, ¿dónde lo perdiste? Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él, hermano, sabe todo. Él no nos tiene que preguntar, amén. Pero ¿sabes por qué nos pregunta Dios? Para ver si nosotros somos humildes. Para ver si podemos ser honestos con Dios. Creo que ese testimonio ya lo he mencionado aquí. Pero cuando yo estaba en Apatlaco de asistente, tuve el gran privilegio de traducirle al pastor Mitchell las Cruzadas de Milagros. Y recuerdo, amén, que se volvió una señora, una hermana. Ella tenía un tremendo tumor en el pecho. El pastor Mitchell le pregunta, hey, ¿desde hace cuánto tiempo tienes este problema? ¿Desde hace cuánto tiempo tienes este tumor? Y le dijo, pues desde hace tanto tiempo. Le dice, ¿acaso
¿Tuviste un problema con alguien? Sí. ¿Fue tu esposo? Sí. Y luego le pregunta, ¿estarías dispuesto a perdonarlo? ¿Y qué creen que le dice? No. Y el pastor Michel le dice, pues ¿sabes qué? Te puedes ir de la cruzada con todo y tu tumor. Y la hermana, no, yo no vine a esa cruzada para irme con mi tumor, vine para que Dios me sanara. Y le dice el pastor Michel, pues entonces perdona a tu esposo. Ella tuvo que humillarse, reconocer dónde había fallado, pedirle perdón a Dios, amén, porque Dios, amén, nos ha perdonado cuando no los merecemos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, recibiste de gracia, tienes que dar de gracia. Ella tuvo que perdonar. Llamaron a la hermana Marina, amén, impuso manos sobre la hermana, entre todos oraron. Y en ese momento, cuando ella dijo, Señor, yo perdono a mi esposo, desapareció su tumor y Dios la sanó. Y se fue de la cruzada de milagros completamente sana. Pero ¿qué requirió para que ella pudiera recuperar su sanidad? Algo que había perdido, la humildad y la honestidad. ¿Sabes? Hay personas que a lo mejor se empezaron a enfriar. A lo mejor se alejaron de Dios cuando se involucraron en una relación que no debían. A lo mejor hay personas que se unieron en yugo desigual y empezó con una decisión, empezó como algo pequeño y empezaron a perder algo en su relación con Dios. En lugar de acercarlos más a Dios, amén, los llevó a alejarse más de Él, los llevó a lugares destructivos. Y quiero decirte algo en esta tarde, cada decisión, por más pequeña que sea, es una decisión espiritual. Cada decisión, por más pequeña que sea, es una decisión poderosa. Y tiene el poder, hermano y hermana, para acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Amén. Hemos escuchado en las noticias que de repente despega un avión, pero no pusieron bien el GPS del avión, amén, y se desvió un poquitito y en vez de llegar a Inglaterra llegó a África, amén. Así que tú te puedes desviar un poquitito y decir, esto no me va a afectar, pero ¿sabes qué? Te va a afectar tanto que te puede desviar y en vez de que hagas el cielo tu destino final, puedes acabar en otra parte. Diría San Sancho, oye, pero pastor, ¿no, ¿que la salvación no es por gracia? Sí, la Biblia dice que el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente, somos salvos por gracia, no por obras. ¿Cuántos dicen amén? Pero, a mí me encanta la palabra de Dios cuando hay peros, pero la Biblia dice, amén, que la fe sin obras es muerta. Que alguien que ha experimentado la gracia de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios en su vida, es una nueva criatura, piensa de una manera diferente y ahora hace conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir y ustedes se van a quedar aquí en la tierra. Yo voy a enviar a mi Espíritu Santo, les va a dar poder, amén. Pero ustedes cosas mayores harán en mi nombre. El cristianismo es algo activo, es algo que tenemos que estar haciendo. Aquí vemos los jóvenes, están cortando hachas, están aprendiendo, están activos en el discipulado, pero algo pequeño los está alejando de la obra de Dios, los está deteniendo para no seguir adelante. Y ¿sabes qué? Algo muy pequeño en nosotros que pensábamos que no iba a dañar, nos está afectando. Algo en nuestra relación en el matrimonio, amén, cuando no tratamos con las cosas pequeñas y decimos eso va a pasar, pero no va a pasar. Lo tenemos que tratar. Algo muy pequeño se puede salir de las manos. Está la historia de Ted Bundy. Este joven nació en un hogar cristiano y ¿sabes qué? Él mató a más de 18 mujeres. Y el doctor Dobson lo fue a entrevistar antes de ser ejecutado. Y él dijo, oye, pero tú naciste en una cuna cristiana, tuviste la iglesia, creciste en la escuela dominical. ¿Cómo fue que acabaste haciendo esto? ¿Cómo acabaste asesinando a más de 18 mujeres? Hizo cosas muy feas que no puedo mencionar ahorita. Dice, todo empezó porque desde muy pequeño
unos amigos me empezaron a mostrar unas revistas para adultos que no debía de haber visto. Algo pequeño que no trató se convirtió en algo muy grande y lo esclavizó. Juan capítulo 8, versículo 34 dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Que sí hay decisiones que nos afectan, que sí lo que hacemos, hermanos, puede ser para el mal o puede ser para bien, nos puede acercar para Dios o nos puede destruir. El drogadicto nunca pensó que tenía que vender su cuerpo para drogarse. Tenemos a Sansón, un hombre con un tremendo destino de Dios, tremenda gracia a favor de Dios sobre su vida, pero perdió su vista, perdió su unción, perdió su destino. Con algo muy pequeño empezó a ver a mujeres que no debía de ver. Y sabes que esto puede aplicar en cualquier área, en el área emocional, en el matrimonio, en nuestra relación con Dios, amén. Y como mencionaba ahorita, la mujer, amén, que no quería perdonar a su esposo y ahora no tenía sanidad, y número 2, no tenía paz. Yo creo que aunque ella iba a la iglesia, aunque ella decía que era cristiana, pero si le hubieran preguntado en ese momento: hermana, si tú te mueres ahorita, ¿a dónde te vas a ir? Yo creo que ella no hubiera tenido la certeza de decir: ¿sabes qué? Me voy a ir al cielo, porque la Biblia dice que debemos de perdonar a los que nos han ofendido, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando las personas nos ofenden, Dios se va a encargar de ellos, pero nuestra responsabilidad con Dios es perdonar. Si no perdonamos, escúchame bien, la Biblia es clara. Tú a lo mejor en esta noche dices: pastor, yo ya no tomo, ya no me drogo, ya no hago todo tipo de pecados, ya no estoy en perversión. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Alguien te ha ofendido? Si tú te mueres ahorita, ¿a dónde te vas a ir? Porque algo pequeño puede impedir a que tú entres al cielo. Pero qué tremendo que servimos a un Dios bueno. Amén. Los veo con cara de espantados. Amén. Servimos a un Dios bueno, a un Dios que restaura y a un Dios que nos ayuda a encontrar lo que hemos perdido. Y Dios en esta noche te quiere, hermano y hermana, ayudar a encontrar tu paz, a sanarte, a restaurarte, a que vuelvas a tener, amén, esa pasión y esa hambre por las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mientras tengas vida, Dios tiene un plan para tu vida, un plan hecho a la medida para ti. Quiero ver en tercer lugar, Dios te ayuda a recuperar lo perdido. Ya vimos que la naturaleza de Dios es el Dios de la restauración. Dios envió a su Hijo Jesucristo a encontrar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvarnos del fuego eterno, vino a restaurar nuestras almas, vino a sanar enfermos, amén, y traer libertad a los cautivos. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, sin la ayuda de Cristo Jesús éramos como este joven, amén, que había perdido el hacha y no tenía manera de pagar el hacha. Ahora era esclavo, tenía una deuda que solamente podía pagar con su vida. Ahorita mencioné, la paga del pecado es la muerte.
Cuando tú y yo pecamos, amén, nos volvimos esclavos de Satanás. Nuestro destino, escúchame bien, quiero que lo entiendas muy bien, era estar toda una eternidad en el infierno. Lo peor que has pasado en esta vida, lo peor que has escuchado que ha pasado en esta tierra, en las guerras, amén, lo peor que ha pasado en este mundo no se compara al fuego eterno, al sufrimiento eterno. Sin embargo, Dios nos amó tanto, Dios es tan bueno que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Y sabes qué? Dios está comprometido con nosotros, no porque le hemos fallado a Dios. Él dice, ¿sabes qué? Pues ya acabé contigo, pues no hay segunda oportunidad. No, la Biblia dice que nuestro Dios es el Dios de la restauración y Él va a hacer hasta lo imposible para ayudarnos a llegar al cielo. Aun cuando le hemos fallado, aun cuando hemos sido desobedientes, aun cuando hemos sido rebeldes y tomamos, amén, la decisión de humillarnos, de ser honestos con Dios, podemos recuperar lo que hemos perdido. Yo recuerdo que conocí a un pastor, amén, él llegó a los pies de Cristo con una vida destrozada, se divorció de su esposa, se salvaron, Dios lo sanó, Dios lo restauró. ¿Y sabes qué? Se volvió a casar con su ex esposa, amén. Lo que era algo imposible, Dios sanó y Dios restauró. Y no solamente eso, sino que los enviaron al campo. Aquí dice, vine a traer buenas nuevas a los pobres, aquellos que no teníamos el poder para poder cambiar, para ser nuevas personas. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están deprimidos. Pero en esta noche Dios te dice, sé honesto. ¿Dónde lo perdiste? En nuestro texto, versículo 6 y versículo 7 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó de allí y lo hizo flotar el hierro. Versículo 7, y dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Gracias a que él se humilló, a que él fue honesto, el hombre de Dios le pudo ayudar a encontrar el hacha que había perdido. En esta noche Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurar lo que has perdido en tu vida. Él quiere hacer un milagro en tu vida, pero escúchame bien. Dios sí quiere hacer milagros en nuestra vida, pero Él nos da la oportunidad de poder participar en los milagros. Él dice, yo estoy aquí en el cielo, yo quiero ayudarte, amén, yo quiero sanarte, yo quiero restaurarte, pero tú ahora tienes que hacer tu parte. Ahora tú tienes que participar en este milagro. Vemos al Señor Jesucristo cuando está en la sinagoga, está con el hombre, amén, con la mano seca. Ese hombre quiere recibir un milagro, pero ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, extiende tu mano. La Biblia dice que él la extendió y fue restaurada como la otra. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no hubiera hecho caso a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estirado su mano? ¿Se hubiera quedado igual de seca? ¿No se hubiera sanado? Tenemos el ejemplo del paralítico de Betesda. Un hombre al lado del estanque, escucha bien, llevaba 38 años enfermo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Él había perdido algo muy preciado para él hace 38 años. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús lo sanó y lo restauró. Y Dios te quiere animar en esta noche, porque a lo mejor has perdido algo hace mucho tiempo. Dios lo puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede restaurar. Dios, escúchame bien, nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él puede traer incluso vida donde hay muerte y luz, donde hay obscuridad. Tenemos a la viuda, tenía una gran necesidad. Eliseo le dijo, pide prestada vasijas vacías y vierte aceite en ellas. Ella lo hizo, amén. ¿Por qué? Porque tenía una gran necesidad.
mucha necesidad. Sin embargo, escuchó la voz del hombre de Dios, siguió las instrucciones y sucedió el milagro. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera escuchado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera reconocido, sabes qué? Es Dios hablándome a través de este hombre. No hubiera sido partícipe de este milagro. Todos ellos recibieron el milagro porque hicieron su parte. ¿Sabes qué? Para poder recibir un milagro en esta noche se necesita fe. Esa certeza, esa seguridad de que Dios es bueno y que Dios te quiere ayudar. Dios quiere ayudar a encontrar lo que has perdido. Y en el momento que tomes ese paso de fe, el diablo te va a atacar con la duda y el temor y te va a decir, ¿sabes qué? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios y Dios no se ha movido? Pero yo te quiero decir algo, nuestro Dios es un Dios que no miente, amén. Es un Dios de la verdad, amén. Es un Dios que cumple las promesas y simplemente hay que esperar en Dios. Hay que esperar en los tiempos de Dios, porque la Biblia dice, Dios es bueno, sus pensamientos son buenos, sus planes son buenos. Pero nosotros desde la tierra, amén, queremos tronarle los dedos a Dios y decirle a Dios, Señor, quiero que hagas esto en este momento, inmediatamente y como yo quiero. Pero tú y yo no somos Dios. Somos creación de Dios, pero podemos confiar que Dios es bueno y que Él se va a mover en su momento. Yo recuerdo, hermanos, tanto con mi abuela materna como paterna, amén, mi abuela materna, la mamá de mi mamá, a ella la queríamos mucho, pero ¿sabes qué? Ella quedó viuda muy joven, se quedó viuda con 7 hijas. Mi mamá tuvo 6 hermanas. Eran 7 en total, 7 mujeres, nunca se volvió a casar y ella tuvo que aprender a salir adelante sola, pero sabes que ella pues estaba involucrada en cosas que no eran de Dios. A ella le gustaba leer las cartas y ella sabía que estaba mal, pero mi familia y yo, amén, mi hermana, mi mamá y yo estuvimos orando, ayunando por ella. Y justo antes de morir pudimos ir a su casa, hacerle la oración, aceptó a Jesús en su corazón, la llevamos al hospital e inmediatamente se fue al cielo porque nuestro Dios es bueno. Yo les comenté, amén, que tenía una abuela alemana de parte de mi papá. Ella salió huyendo de la guerra por los nazis, ella era judía, la iban a matar, la iban a asesinar, llegó a México. Amén, y por todos los traumas, pues ella creció siendo muy dura. Y por mucho tiempo, amén, nuestra relación con ella no fue buena. Mi papá fallece cuando yo tengo 7 años. Y en el momento que mi papá fallece, ella corta toda relación con nosotros. Pero pasó algo muy poderoso. Estábamos en Apatlaco, en un avivamiento con el evangelista Jerry Fussell de Tucson, Arizona. Y en eso el pastor Jerry Fussell voltea, amén, y le dice a mi hermana Hannah, y le dice, ¿sabes qué? Has estado orando para que Dios restaure una relación en tu familia. Dice, Dios lo va a hacer pronto. Y a las pocas semanas Dios abrió las puertas, pudimos ir donde estaba mi abuela, en un lugar donde cuidaban, amén, a las personas de la tercera edad. Pudimos estar con ella. Amén, ella abrió su corazón, con el tiempo, amén, empezó a ser más dócil con nosotros y la pudimos guiar a los pies de Cristo Jesús. Dios restauró nuestra relación. Justo a tiempo cuando me anuncian para irme a Alemania, ella me da los documentos que necesitaba para aplicar a la ciudadanía. Me dieron a mí la ciudadanía alemana también. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios bueno. Es un Dios que restaura y es algo pequeño, pero imagínate si no hubiéramos tratado con esta relación tan pequeña, pues yo no hubiera podido quedarme en Alemania, no me hubiera podido, amén, regresar con la ciudadanía y poder hacer todo lo que Dios quiere hacer con mi vida, pero es porque Dios restauró que pudimos seguir adelante. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. Es confiar en Él, es confiar en sus tiempos. Quiero cerrar rápidamente, amén, con este testimonio. Estuve predicando en Mexicali en enero antes de ir a la conferencia de Prescott, Arizona. Amén, y estaba yo en el altar y Dios me dirigió hacia una hermana y le dije a la hermana: hermana, ¿sabes qué? Dios va a sanar una relación, amén, por la cual has estado orando muchísimo. Ella empezó a llorar, oré por ella. Eso fue el domingo en la mañana. El domingo en la tarde, amén, estamos orando, ya nos estamos alistando para empezar el servicio. Se me acerca y me dice: pastor, me dice, ¿sabe qué? Llegué a la casa y en cuanto llego a la casa suena el teléfono de la casa. Me dice: nunca suena el teléfono. Sonó el teléfono de la casa y era mi hijo que no me había hablado como en 2 años. Y las palabras que me dijo mi hijo fueron: mamá, te amo, te quiero invitar a comer. Dice: hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero Dios me habló, Dios contestó mi oración y Dios me ayudó a encontrar eso pequeño que había perdido. Hermano y hermana, ¿qué has perdido en esta noche? Algo que a lo mejor puede parecer pequeño, insignificante, pero tiene un gran valor. Y sabes que Dios te quiere ayudar, amén, para que entres a ese destino que Él tiene para ti. Pero si no encuentras, si no restauras, eso pequeño no puede seguir adelante. Dios te quiere ayudar en esta noche a encontrar el hacha perdida. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias.